Hola, Dios te bendiga. ¿Alguna vez has sentido que Dios está pero no se mueve? ¿O has visto a Dios intervenir en la vida de alguien que ni siquiera lo buscaba? ¿O has experimentado tan cerca la presencia de Dios que sientes que te habla tu corazón? Bueno, vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios, que nos explica el mensaje, la Biblia. La Biblia nos revela que Dios se manifiesta en diferentes niveles de presencia. Hoy vamos a estudiar tres dimensiones profundas de la omnipresencia: la presencia soberana y la presencia personalizada de Dios. La primera que vamos a mirar es la presencia de Dios en todo lugar. En el Salmo 139, versículos 7 y 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si tomare, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este precioso pasaje de la Escritura nos enseña que no hay lugar donde Dios no esté. Dios le dice al hombre: vea, yo estoy en todo lugar, yo habito en todo lugar. Para mí no hay nada oculto, no hay lugar que yo no lo llene. O sea que Dios está en la cárcel, en el hospital, en culto y hasta en los lugares de pecado. ¿Cómo así, pastor? Sí, en una cantina. También Dios está allí, su presencia también está allí. Pero eso no garantiza su manifestación. Él observa, ¿no? Está mirando, pero no siempre interviene. Otros versículos que nos apoyan este mensaje es Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24, que dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, mire que el profeta Jeremías nos enseña que Dios lo llena todo, que no hay nada oculto a él, que nadie se puede esconder donde él lo vea, porque él lo llena todo. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que esta presencia de Dios es la presencia que Dios tiene en todo lugar, que Dios te ve, aunque tú digas: no, Dios aquí no está, Dios está ahí. Que no actúa, bueno, es otra cosa. Muchas veces Dios está ahí, pero no actúa. Él simplemente deja que las cosas sucedan, pero está mirando lo que el hombre está haciendo. Si miramos Proverbios capítulo 15, el verso 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, mire que este versículo nos confirma que Dios mira también las maldades. Los malos no se ocultan delante de Dios. Dios está ahí y los está observando, pero también está mirando a los buenos, lo que nosotros estamos haciendo. Incluso Él está aquí en este precioso día, mirándote a ti, mirándome a mí, mirando que estamos haciendo un culto o una enseñanza para la gloria y honra de su nombre. Si nosotros miramos en Génesis capítulo 28, verso 16, Jacob dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob estaba en un lugar con la presencia de Dios, pero no lo había percibido hasta que Dios se manifestó. Entonces, si nosotros miramos la historia de Jacob, vemos que a este hombre le tocó salir huyendo porque su hermano lo iba a matar. Y tal vez uno en una situación de esta dice: Dios no va conmigo, Dios me abandonó, ya Dios no tiene nada que ver conmigo. Pero mire que aunque Jacob pensaba tal vez en esto, Dios le mostró que sí estaba con él. Y él mismo dice: yo no pensé que este fuera un lugar donde Dios habita. Yo no sabía que en este lugar estaba el Señor. Ya Dios ya venía con él. O sea, Dios ya estaba allí, estaba prácticamente esperando que él se diera cuenta que Dios estaba allí, y se le mostró a través de un sueño. Entonces, muchos viven en este nivel. Saben que Dios está, pero no lo sienten, no lo escuchan, no lo ven actuar.
La omnipresencia de Dios te rodea, pero no te transforma hasta que avances al siguiente nivel. Entonces vemos que nosotros vivimos en Dios. La presencia de Dios lo llena todo. Nosotros somos los que estamos inconscientes de que Dios está allí, porque si el hombre fuera consciente de que Dios está en todo lugar, no haría las maldades que hace y las cosas terribles que se presentan muchas veces en las noticias. Pero Dios está allí, no ha actuado, pero está observando, está mirando lo que el hombre hace. Entonces, ¿qué debo hacer para sentir la presencia del Señor? Bueno, tenemos que avanzar al siguiente nivel, que es la presencia soberana de Dios. Esta presencia soberana de Dios es donde Dios actúa por su propia voluntad, aunque nadie lo busque. Alabanzas al Señor. Si nosotros miramos en Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, en este nivel de la presencia soberana de Dios, Dios está allí, Dios está allí, pero Él actúa sin que nadie se lo pida. Es el nivel donde Dios interviene sin ser llamado, rompe los planes del enemigo, cambia destinos, protege futuros sin que nadie interceda. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es eso? Bueno, Dios no se limita ni por el tiempo ni por el espacio. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, si Dios, que habita en todo lugar, ve que un drogadicto, que lo van a asesinar, va a ser un predicador de su evangelio o tiene un propósito en los caminos de Dios o Dios lo necesita para algo, Dios lo salva. Y yo soy testigo de eso. Te quiero contar un testimonio, por lo menos en mi caso, a la edad de 15 años más o menos, vivía en un barrio de mucha delincuencia, mucha drogadicción. Y pues yo no era drogadicto, era un joven que se guardaba. No había caído en ese mundo de las drogas, o no caí en el mundo de las drogas. Pero sí vi muchos niños de 8, 9 años consumiendo. Y me impresionaba esto y me causaba malestar. Y yo también tenía mis problemas, también tenía mis dificultades, también tenía mis cosas. No conocía al Señor. En ese barrio había un muchacho que le decían el diablo. Este hombre tenía toda la cara llena de espinillas así, brotado bastante. Los ojos rojos siempre por el consumo del vicio. Delgado, bastante delgado, flaco. Él andaba sin camisa, en chancletas y en pantalonetas por todo el barrio. Y le decían el diablo. ¿Por qué? Porque este muchacho era malo, bastante dañado. Tenía una bandita, un grupito, que no podía ingresar nadie al barrio sin que él lo robara. Si entraba el camión del pan, robaban al camión del pan. Si entraba el camión de la gaseosa, robaban al de la gaseosa. Si entraba el camión de la leche, robaban al camión de la leche. Este muchacho era tremendo con esto. Era delincuente, completamente, digámoslo así, desbordado. No tenía que ver con nada. Entonces, yo crecí viendo a ese hombre. Yo crecí viéndolo y me causaba también a mí como ese fastidio, ¿no? De que qué cosa tan terrible. ¿Por qué no hacen algo las autoridades? ¿Por qué no hará algo Dios? Y Dios. Bueno, el caso es que un miembro de esa banda, un muchacho de 13 años, el diablo ya era mayor de edad, pero tenía grupo de pelados, de jóvenes, y había uno como de 13 años que también era drogadicto, y se fue al barrio vecino y vio a una niña sentada en una moto y tenía una cadenita de oro. Y entonces el muchacho fue a quitarle la cadena de oro a la muchacha y la niña no se dejó. Entonces, como no se dejó, él sacó un cuchillo y le clavó una puñalada en el pecho a la niña y la niña murió. Bueno, debido a esto, comenzaron a hacer limpieza social en el barrio. Comenzaron a aparecer motos con gente encapuchada,
mandaron un volante que decía: los niños buenos se acuestan temprano, los malos nosotros los acostamos. Yo, como era un niño bueno, pues yo me acosté tempranito todos los días. Pero un día cualquiera aparecieron varios de estos muchachos, integrantes del grupo del diablo, muertos. Ellos siempre buscaban las esquinas para consumir marihuana. Es increíble. Yo a veces veía o sentía el olor porque ellos se ponían allí en la esquina de la casa donde yo vivía a fumar. Muchas veces yo miraba por la ventana y lloviendo, unos aguaceros tremendos, con un frío impresionante, y esta gente ahí debajo de la casa, ahí debajo del techo de la casa, fumando marihuana. Tremendo. Un día se escuchó la noticia que mataron al japonés y al rayita. Y yo pregunté qué fue lo que pasó. Dijeron: no, se metieron las motos, se metieron los encapuchados. Al primero que vieron fue al japonés y tin, lo mataron, le dispararon. Después, más adelante, el rayita también cayó, pero ellos iban, era por el mentado diablo ese. El caso es que el diablo se desapareció del barrio, yo no lo volví a ver. Yo dije, bueno, acabaron con esa banda. Yo seguía con mis problemas y no sabía qué hacer. Yo, bueno, ahí con mis situaciones. Pero un día cualquiera fui a tomarme una sopa, allí donde la señora de la esquina que vendía sopita. Y yo vi a alguien sentado y se me parecía a ese hombre llamado el diablo. Pero ahora lo vi bien vestido, o sea, lo vi con camisa manga larga, con su pantalón de tela, con sus zapatos negros lustraditos, al lado una Biblia, y también estaba comiendo. Yo a ese diablo nunca lo vi comiendo, siempre lo vi fue fumando marihuana. Ya lo vi gordito, ya se veía repuesto, sus ojos no eran rojos, su cara había cambiado. Y yo me estaba queriendo tomar la sopa, pero yo miraba y no lo creía, y metía la sopa en la cuchara para pasarla a mi boca, pero no podía. Yo, ¿será o no será el diablo este? ¿Será o no será? Yo no me aguanté. Entonces yo le pregunté: oye, ¿tú eres el diablo? Y él me dijo: yo era el diablo, Cristo me transformó. Yo me quedé así, wow. Y me comentó, y después lo escuché predicando en el parque, que ese día cuando mataron al rayita y al japonés, a él también lo persiguieron, él estaba ahí. Pero cuando fueron a matarlo, porque él llegó un momento en que corrió, pero llegó un momento en que se queda sin fuerzas y ya cansado se recuesta a una pared y hace esta oración: Señor, si tú eres real, sálvame. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo salvó. A pesar de que este hombre muchas veces le hablaron del evangelio y él se burlaba. Él se burlaba de los evangélicos y se burlaba de la palabra. Pero ese día, cuando vio que lo iban a matar, se recostó contra una pared ya cansado, como diciendo: ya mátenme aquí. Pero antes de que lo mataran, dijo: Señor, si tú eres real, sálvame. ¿Y sabe qué sucedió? Que las motos pasaron por el frente de él y decían: ¿dónde está ese yo no sé qué? ¿Dónde está ese tal por cual? ¿Dónde está que no lo vemos? ¿Para dónde agarró? Pero él que llegó aquí, ¿a dónde se metió? Si aquí ya lo teníamos. Y él estaba ahí recostado a la pared y ellos no lo veían. No veían al mentado diablo este. Ahí estaba, ahí en la pared, y él sí lo veía, pero los demás no. Eso hizo que él se fuera para su casa, se arrodillara, le pidiera perdón a Dios y le entregara su vida a Cristo. Entonces mire que esta es la presencia soberana de Dios. Dios tenía a este hombre con un propósito para salvarlo. Y cuando yo lo escuché predicando en el parque y él me comentó, yo dije: wow, si Dios puede hacer eso con un hombre tan malo, también creo que puede cambiar mi vida. Y decidí entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, esta es la presencia soberana de Dios. Dios está en todo lugar, pero hay veces que Él se mueve, Él hace algo, Él actúa porque está viendo un propósito grande en la vida de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Es maravilloso lo que el Señor hace en esto. En Isaías capítulo 46, verso 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En esta presencia soberana Dios se mueve. ¿Dios puede hacer algo contigo? Claro que sí, porque Él es soberano. Métete en los propósitos de Dios y verás que esa enfermedad, que ese problema, que esa dificultad va a cambiar. Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Mire lo que dice el Señor aquí. Fui buscado, en Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a esta gente que no invocaba mi nombre, he aquí, tú eres mi pueblo. heme aquí, ustedes son mi pueblo. O sea, Dios dice, vea, los que me debían buscar no me buscaron. Los que debía bendecir no buscaron mi bendición. Fui hallado por los que no me buscaban, gente que no me le manifesté, gente que nunca les hice nada, pero ellos me buscaron e invocaron mi nombre y ahora les digo, aquí estoy, aquí estoy, sea mi pueblo. Él es soberano y en esa presencia también nos movemos nosotros. Ejemplos, Moisés, Éxodo capítulo 2, versículo 2 al 6, Dios salvó a un bebé sin que nadie se lo pidiera. O bueno, de pronto la mamá sí, pero no sabemos. El caso es que la mamá lo último que hizo fue hacer una arquilla y tirarlo río abajo a la voluntad de Dios, a que Dios hiciera con ese muchacho lo que él quisiera. Si Dios lo salvaba bien y si no también, porque uno no ve el futuro. La mamá de Moisés que iba a pensar que ese niño que lo estaba buscando Faraón para matarlo, que lo metió en una arquilla, iba a ser un siervo escogido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Dios lo protegió, en su soberanía sabía que ese muchacho era el que iba a hacer la obra y lo protegió y lo guardó. Si miramos también Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos de 3 al 6, vemos la historia del apóstol Pablo. Pablo, un tremendo asesino, no creía en Jesucristo, mataba a los cristianos, los perseguía, los metía a la cárcel, pero Dios en su presencia soberana, ¡pum!, se le aparece con un resplandor del cielo, lo hace que cae en tierra, lo deja ciego y escucha una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios hizo ahí como él quiso, como él quiso. Mire que a los otros discípulos los llamó aparte, ¿cierto? Los llamó aparte, pero con este no. Este fue después de que resucitó que lo llamó. Y lo llamó de la manera que él quiso, de una manera violenta. Y le mostró que debía sufrir por el evangelio. Él hace lo que quiere. Alabanzas al Señor. Si hoy estás vivo, no es porque hayas orado, quizás ni oraste. Es que Dios ya te vio caminando en un propósito que Dios tiene. Déjate guiar por ese propósito. Esa presencia de Dios no se gana, pero se recibe por pura gracia soberana. Recibe en este día esa gracia soberana de Dios, porque si estás con vida es porque Dios tiene un propósito contigo. Deja que Él haga las maravillas que quiere hacer. No interrumpas lo que Dios tiene planeado para contigo, en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a mirar al punto que quiero llegar, o al punto donde Dios quiere que lleguemos, a la presencia personalizada de Dios. Entonces mira cómo vamos. La presencia omnisciente, omnipresente de Dios, que Dios está en todo lugar. Ahí está Dios, incluso en los lugares donde están también los malos, pero Dios no interviene. Pero también está la presencia soberana, donde Dios interviene aunque uno no lo pida. Pero Él mete su mano para guardarlo a uno, porque está viendo un propósito claro en la vida de uno. Está viendo que uno va a ser alguien en las manos del Señor. Pero ahora viene el punto donde Dios quiere que lleguemos, a la presencia personalizada de Dios. Esta presencia es cuando Dios vive contigo, cuando Dios vive contigo, porque tú vives para Él, para Él. Vamos a mirar en San Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire lo que dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta presencia se establece por comunión.
donde Dios te guía, te consuela y te responde. No es general ni accidental. Es el resultado de una relación profunda con Dios, con mi Cristo. Mire que esa fue la relación que entabló con sus discípulos. Mire que Dios lo habitaba todo, pero escogió algunos y con ellos estableció que con ellos iba a habitar, que con ellos iba a vivir, y estableció una comunión. Y comenzó a guiarlos, a consolarlos y a responderles. Esta es la presencia de Dios personalizada en mi vida y también quiere que sea en tu vida. Dios quiere vivir contigo. La pregunta es, ¿tú quieres vivir con Él? Tener esa presencia en tu vida, en tu casa, con tu familia. El Salmo número 91 nos lo aclara. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿quieres que Dios esté contigo? Tienes que habitar, tienes que vivir en Él. No puedes pretender que de cualquier manera vas a estar con Dios. No. Dios quiere vivir contigo. Deja que Él entre a tu vida. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Que tú le abras la puerta de tu corazón, la puerta de tu mente, que lo dejes entrar, que mires el evangelio como esa bendición preciosa que Dios te ha traído. Ese es el propósito de Dios, vivir contigo para siempre. Pero ahí actúas tú, si lo dejas entrar. En la segunda carta a los Corintios capítulo 6, el verso 16 dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay unos ejemplos bíblicos muy preciosos, como Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos de 10 al 20. Dice que Ana se metió en Dios. Dios vio a Ana, vio su aflicción. Ella se metió en Dios. Un día que llegó al templo y mostró su frustración y derramó su alma delante del Señor. Es decirle, Señor, si miras la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días a ti. Y Dios miró que esta mujer se metió y le abrió su corazón. Muchas veces Ana le abría el corazón, era la tristeza, la amargura. Su esposo le decía, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Ella siempre vivía amargada, frustrada. Pero ese día le abrió su corazón a Dios y le dijo, Señor, aquí estoy. Quiero estar contigo, Señor. Quiero que me respondas. Quiero que me hagas este milagro. Quiero vivir contigo. Y mire que Dios le respondió y le dio ese hermoso hijo que fue el profeta Samuel. David, en el Salmo 23, dice que él vivía con Dios y así como él pastoreaba las ovejas de su padre Isaí, él sentía que Dios también lo guiaba y lo llevaba a pastos verdes y lo ponía en sombra y lo guardaba de la muerte. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con Dios. Y esto es lo hermoso, porque cuando uno tiene una relación íntima con Dios, cuando uno habita en la presencia de Dios, en la presencia personal con Dios, aunque los demás no te vean, Dios sí te ve y te pondrá en alto. Dios sacó a David de detrás de las ovejas, donde nadie lo conocía. Incluso su papá no lo quería mostrar. Cuando el profeta Samuel fue a orar por todos los hijos de Isaí, su papá Isaí mostró a los mejores, a los más altos, a los más robustos, a los más simpáticos, a los que tenían más cualidades y virtudes de rey, pero no mostró a Isaí. Pero Dios sí estaba viendo, porque Él es omnipresente. Y Él andaba con David. Allá David andaba en la presencia de Dios personal. Tenía a Dios siempre en su corazón. Muchas veces David le tocó enfrentarse a leones, a osos, a lobos que le quitaban las ovejas. ¿Y quién cuidaba a David cuando se enfrentaba a estas fieras? Dios que estaba con él. ¿Y quién le daba las fuerzas para vencer? Dios que estaba con David. La presencia de Dios en David era algo personal.
Él le cantaba salmos, él adoraba al Señor. Aunque no hubiera culto, aunque no hubiera alguien que lo estuviera viendo, aunque no hubieran instrumentos como el piano, como la guitarra, como el saxofón, él allí con su arpa adoraba a Dios, porque la alabanza era para el Señor, una relación personal con Dios. Entonces, cuando van a poner al rey y no lo miran los humanos porque dicen, no, este muchacho no califica, Dios dice, espere un momento que hay uno que vive en mi presencia. Alabanzas a su nombre. Siento la presencia del Señor. Ojalá tú también la sientas y vivas en la presencia de Dios. Elías, profeta Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 12, dice que Dios se le reveló en un silbido apacible. Cuando uno habita en la presencia de Dios, muchas veces lo ve en el fuego, cómo se mueve en la iglesia con un fuego poderoso. Muchas veces lo ve que la gente tiembla porque la presencia de Dios incluso tiembla en las montañas. Y Elías también vio eso, vio un fuego, vio un viento recio, vio también un temblor. Pero, ¿sabe qué es lo más lindo? Que Dios se le apareció en un silbido apacible. Porque cuando uno vive en la presencia de Dios, lo que necesita en los momentos de dificultades, de prueba y necesidad, no es un terremoto, no un fuego, no un viento recio. Necesita es una voz que le diga a uno, tranquilo, hijo, yo estoy contigo. Eso es lo que pasa en la presencia de Dios personal. Cuando Dios habita contigo. Elías escuchó ese silbido apacible, lo tranquilizó, le ayudó, le mostró que no estaba solo, le cambió el pensamiento y después el Señor lo arrebató para estar siempre con él. Esta presencia no se visita como las otras presencias, que Dios está porque Él es omnipresente o porque Dios es soberano, entonces Él visita y actúa. No, esta presencia no se visita, en esta presencia se habita. ¿Oyó? Es diaria, es íntima, es real. Dios no solo te cuida, te acompaña, te habla, se deleita en ti. Es precioso vivir en la presencia del Señor. Y esa es la que Dios quiere en tu vida. En resumen, omnipresencia de Dios. Dios está, pero no siempre actúa. Presencia soberana de Dios. Dios actúa por su voluntad, sin que nadie lo busque, sin que nadie lo pida. Él lo hace conforme a su propósito. Pero la presencia de Dios personal, Dios habla contigo porque tú vives con Él y para Él. ¿Quieres orar conmigo un momento? ¿Quieres experimentar más que una visita de Dios? ¿Quieres que Dios viva contigo? ¿Que te acompañe su gloria? ¿Que su voz te hable? Hoy es el día para acercarte con hambre a Él y hacer un espacio en tu corazoncito para que su presencia siempre sea permanente. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiados las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a orar. Maravilloso Rey de Gloria, precioso Cristo amado. En este precioso día, Señor, quiero darte gracias porque tu presencia siempre está con nosotros. Vivimos en tu presencia. Oh Señor, tú nos cuidas, tú nos hablas, tú te deleitas, tú nos ayudas, no nos dejas solos, Señor. Muchas veces se han venido fieras feroces, Dios mío, se ha levantado el diablo como un león, como oso, como lobos que destruyen, pero tú has estado allí guardándonos, Señor, porque vivimos en ti, Cristo amado. Yo te ruego por el que ve este video, Señor, que sienta tu presencia, que viva en tu presencia, Dios mío. Yo sé que ya has actuado, Señor, como Dios soberano y lo has protegido. Ahora, Dios mío, muéstrale que tú estás diciéndole, ábreme tu corazón y yo dentro, en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte, ¿oíste? Y darle me gusta. Paz de Cristo, Dios te bendiga.